Hola, mi nombre es Jennifer Rodríguez Giraldo del curso de microcontroladores del grupo M5A. En esta ocasión voy a explicar el procedimiento del laboratorio número 2 del uso de la conversión análoga digital para el microcontrolador PIC 18F4550. Bueno, como primer punto tenemos que configurar el conversor análogo digital para obtener la señal desde un potenciómetro en un rango de 0 a 5 voltios. Procesar dicha señal para obtener el valor del voltaje de un display de 7 segmentos. Entonces, iniciaremos explicando el código. Entonces, aquí hacemos el llamado a las librerías. Después iniciamos nuestra función principal main. Configuramos el puerto A como entrada, que es donde está conectado nuestro potenciómetro. Configuramos los puertos B, D y C como salidas, que es donde está conectado el display. Y inicializamos nuestros puertos en 0. Hacemos la configuración del voltaje de referencia, que según el datasheet lo podemos configurar que esté de 0 a 5 voltios. Esta información la podemos encontrar en nuestro datasheet, en el registro ADCON 0. Aquí lo tenemos. En el registro ADCON 1 podemos encontrar los voltajes de referencia. Bueno, ya teniendo los voltajes de referencia, configuramos las entradas analógicas, que en este caso configuré para que AN1 y AN0 fueran mis entradas analógicas y el resto fueran entradas digitales. Esto también lo podemos ver en el datasheet. Sería esta mi configuración. Y aquí con su respectivo código binario. Después de esto, proseguimos a inicializar nuestro canal análogo, que en este caso es el AN0. Bueno, ya aquí empezamos a configurar nuestro tiempo de adquisición según las fórmulas que las podemos encontrar en el datasheet para calcular el tiempo de adquisición para el muestreo de los datos de la señal analógica. Entonces, según nuestros cálculos, configuramos el registro para dicha señal. Este registro lo podemos encontrar en el ADCON 2. En el ADCON 2, en donde podemos configurar la justificación del address y nuestro tiempo de adquisición. Entonces aquí configuramos nuestro tiempo de adquisición y nuestra justificación hacia la derecha. El registro ADFM, cuando es 1 es justificado hacia la derecha y cuando es 0 es justificado hacia la izquierda. Después iniciamos el conversor. Entonces empieza nuestro bucle infinito con la inicialización del estatus en 1, y siempre que este sea 1 se cumplirán nuestras funciones. Entonces declaramos nuestras variables. Nuestro registro address h lo guardamos en la variable adc, que es una variable de tipo entero. Y corremos 8 unidades hacia la derecha.
ya que nuestra justificación es hacia la derecha. Y ya después de eso sí lo podemos sumar con el ADRSL para nuestro muestreo de datos. Bueno, entonces nuestra variable de address h, que en este caso es ADC, la igualamos con el voltaje y realizamos la fórmula para la conversión de BCD a 7 segmentos, que sería ADC por 5 voltios, que es nuestro voltaje de referencia, dividido 1023, que es la cantidad de bits, 2 a la 10. Y para visualizar el voltaje, entonces por nuestro puerto B, visualizamos las decenas del voltaje, y para hacer la descomposición de nuestros valores en decenas y unidades, entonces multiplicamos el valor del voltaje en 10 para que sea un valor de tipo entero, y le sacamos el módulo al valor del ADC, que en este caso pues sería del mismo voltaje. Sacamos el módulo para el valor de las unidades, y en el puerto D visualizamos las unidades en el display. Entonces vamos a ver la simulación. Ya el programa está compilado y cargado en el Proteus. Entonces podemos ver cómo varía el voltaje de 0 a 5 voltios. Bueno, como segundo punto tenemos que el microcontrolador tomará la conversión para comparar el equivalente de 2.5 voltios. Si la entrada es mayor a 2.5 voltios, un LED debe ser encendido, y si es menor, el LED debe estar apagado. Entonces, para ese programa se utilizó básicamente el mismo programa anterior, solo que se le agregó una salida adicional, que en este caso es la salida C. Entonces, bueno, hacemos lo mismo, declaramos nuestras entradas y nuestras salidas, inicializamos nuestros puertos en 0, igual el voltaje de referencia de 0 a 5 voltios, nuestras entradas analógicas sigue siendo igual, AN0 como entrada analógica, que es donde se encuentra el potenciómetro. Nuestro canal AN0 activado. Bueno, el tiempo de adquisición, todo esto sigue igual. Nuestra inicialización del conversor, la visualización del voltaje en el display, y ya aquí ponemos el condicional para hacer la comparación del voltaje para poder que nuestro LED encienda. Entonces, si el voltaje es menor o igual a 2.5, nuestro puerto C, el pin RC0, que es donde está conectado nuestro diodo LED, está en 0, es decir, se encuentra apagado. Y si no, es decir, si el voltaje es mayor a 2.5 voltios, nuestro pin RC0 se encontrará en 1, es decir, que el LED debe encender. Entonces ya el programa está compilado y cargado en Proteus. Miremos cómo funciona. Podemos visualizar el voltaje, ya superó los 2.5 voltios y el LED se enciende. Inferior a los 2.5, el LED se apaga. Funciona correctamente. Bueno, en el punto 3 tenemos que configurar el conversor análogo digital para obtener la señal desde un sensor LM35, un sensor de temperatura, el cual tiene una sensibilidad de 10 milivoltios
por grado centígrado. Entonces debemos repetir el numeral 2, pero ahora utilizando la referencia de comparación como 176 grados Fahrenheit. Entonces miramos el programa, igualmente declaramos nuestras entradas, nuestras salidas, inicializamos el puerto en 0, voltaje de referencia de 0 a 5 voltios, nuestras entradas analógicas, seleccionamos nuestro canal AN0, tiempo de adquisición exactamente igual al anterior, nuestra inicialización del conversor. Bueno, entonces para tomar nuestros valores del sensor LM35, entonces lo que debemos tener en cuenta es el valor, la sensibilidad del sensor, que es de 10 milivoltios por grado centígrado. Entonces, realizando la relación de nuestro voltaje respecto al grado centígrado, entonces tenemos que 176 grados Fahrenheit equivalen a 80 grados centígrados. Entonces, 80 grados centígrados equivalen a 0.8 voltios, que serían 800 milivoltios. Esa sería nuestra equivalencia después de realizar los cálculos, dependiendo la sensibilidad. Entonces, igualmente colocamos un condicional que cuando la temperatura sea menor o igual a 80, ya que esta es la equivalencia con los grados Fahrenheit, entonces nuestro pin RC0 debe estar en 0, es decir, el LED debe estar apagado. Y si la temperatura es mayor a 80, nuestro RC0 está en 1. Entonces miramos la simulación. Bueno, podemos ver que aquí nuestra temperatura se encuentra en 81 grados centígrados, es decir, 176 grados Fahrenheit. Y el LED se encuentra encendido. Entonces vemos que al bajar la temperatura inferior a 80 grados centígrados, el LED se apaga. Y al aumentar la temperatura, cuando supera los 80 grados centígrados, el LED se prende. Y pues aquí podemos ver la equivalencia del voltaje, que es 0.8 voltios. Bueno, nuestro cuarto punto dice que utilice lógica combinacional para complementar el numeral 3, agregando 3 entradas adicionales que cumplan lo siguiente. Si la temperatura es mayor a 176 grados Fahrenheit y las entradas 1 y 2 están activadas, la salida debe ser 1. Entonces vamos a ir mirando el código. Entonces todo exactamente igual: puertos de entrada, de salida, voltaje de referencia, tiempo de adquisición, nuestra visualización en el display. Y entonces nos dice que como primer condición, nuestra temperatura tiene que ser mayor o igual a 80 grados centígrados, que sería igual a 176 grados Fahrenheit. Y además nuestra entrada R0 tiene que estar en 1. En este caso, bueno, ya nos tocó poner una entrada adicional, que es el puerto E, que lo configuramos todo como entrada. Entonces, si nuestra entrada R0 es igual a 1, es decir, si está activa, y además de eso, nuestra entrada RE1 también debe estar activa para que el LED se encienda. Entonces vamos a mirar. Bueno, nos dice que la temperatura tiene que estar mayor
a 80 grados centígrados. Bueno, en este caso lo pongo en 83 grados centígrados. Nuestra segunda condición es que RE0 tiene que estar activado y RE1. Y podemos ver que después de tener nuestras tres condiciones se enciende el LED. Si yo apago una de ellas, el LED ya no va a funcionar. Si yo bajo la temperatura, bueno, aquí está en una de las otras condiciones. Entonces seguimos con nuestra segunda condición, que dice que la temperatura debe ser menor o igual a 80 y además RE0 debe estar en 1 y RE2 debe estar en 1. Entonces, de la temperatura menor a 80, en este caso está en 78. Dice que RE0 y como podemos ver se encendió el LED. Nuestra siguiente condición dice que la temperatura debe ser menor o igual a 80 y debe estar activo RE1. Entonces en este caso, bueno, temperatura menor a 80 y activamos R1, nuestro LED se enciende. Nuestra siguiente condición dice que la temperatura debe ser mayor a 80 grados centígrados y RE2 tiene que estar en 1. Entonces ponemos R2 en 1. Aumentamos la temperatura y vemos que se encendió el LED. Y como última condición tenemos que la temperatura debe ser mayor a 80 grados centígrados y R2 debe estar en 1. Entonces mayor a 80 grados y R2 debe estar en 1. R2 sería este de acá. Bueno, ya si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces el LED debe estar en 0. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y memoria insuficiente. Es que